Bienvenidos de nuevo a su canal favorito, donde desentrañamos los misterios más jugosos del mundo del espectáculo. Hoy, amigos, tenemos un tema que nos tiene a todos con la piel de gallina, con los oídos bien atentos y la imaginación volando a 1000 por hora. Porque, seamos sinceros, ¿quién no ama un buen drama? ¿Quién no se deleita con un secreto bien guardado? Y cuando hablamos de la deslumbrante y talentosísima Demet Özdemir, la expectativa se dispara. Ella, esa estrella turca que ha cautivado al planeta entero con su carisma magnético y su talento innegable, ha soltado unas declaraciones que han causado un auténtico terremoto en la esfera mediática. Estamos hablando de una frase lapidaria, una sentencia que resuena con fuerza: lo sacaré de mi vida. ¡Guau! Solo pronunciar esas palabras evoca imágenes de decisiones drásticas, de puntos de inflexión y de capítulos que se cierran de forma definitiva. Y nosotros, como siempre, no podemos evitar sumergirnos en este mar de especulaciones para intentar descifrar este enigma. Antes de que se me olvide, mis queridos detectives de la farándula, si aún no forman parte de esta comunidad vibrante donde la información fluye como agua y los chismes se analizan con lupa, este es el momento perfecto para unirse. Hagan clic en ese botoncito rojo de suscribirse, que tanto les gusta, y no olviden activar esa campanita para que no se les escape ni un solo detalle de nuestras exclusivas. Porque aquí siempre estamos al pie del cañón para traerles lo último de lo último. Imaginen el escenario: Demet Özdemir, una figura pública que brilla con luz propia en el firmamento de Hollywood y más allá. Sus éxitos profesionales son incontables, sus proyectos arrasan en taquilla y sus redes sociales son un hervidero de actividad. Pero como bien sabemos, la fama tiene su precio, y la vida personal de las celebridades se convierte a menudo en el plato fuerte de las revistas y los programas de entretenimiento. Y en este contexto, una frase tan contundente como "lo sacaré de mi vida" se convierte en el titular del día, en el enigma a resolver. ¿De quién se trata? ¿Qué ha sucedido para llegar a un punto de no retorno? La pregunta nos carcome y nos impulsa a investigar, a conectar los puntos y a formular nuestras propias teorías. Las redes sociales, como era de esperar, se han convertido en un hervidero de especulaciones. Cada comentario, cada me gusta, cada interacción de Demet es analizada con microscopio. Y la frase en cuestión ha desatado una auténtica tormenta de hipótesis. Podría ser el final de una relación amorosa que ha mantenido en secreto o que ha sido objeto de rumores constantes. Demet Özdemir ha tenido romances que han acaparado titulares. Hemos visto cómo su corazón latía al ritmo de actores, deportistas e incluso figuras del mundo de la música. La intensidad de las relaciones en el ojo público es brutal. La presión mediática, la falta de privacidad, los celos de los seguidores, todo esto puede desgastar incluso a la pareja más sólida. Si la frase se refiere a un amorío, sería comprensible. A veces, la única forma de protegerse, de encontrar la paz y de poder seguir adelante es tomar la dolorosa pero necesaria decisión de sacar a esa persona de la propia vida. Y si ese es el caso, nosotros, como fans, solo podemos desearle lo mejor y apoyarla en su camino hacia la felicidad, sea cual sea la dirección que tome. Pero, ¿y si la historia va más allá del romance? Demet, como cualquier persona, tiene un círculo cercano de amistades. En el competitivo mundo del espectáculo, las amistades pueden ser tan profundas y significativas como los amores, pero también pueden ser fuente de dolor y decepción. ¿Podría esta frase ser la culminación de una amistad que se ha vuelto tóxica, que ya no le aporta nada positivo o que simplemente ha llegado a su fin natural? No es inusual que en este mundillo, donde la imagen y el interés propio a menudo priman, algunas relaciones se vuelvan superficiales o interesadas. Una mujer fuerte y decidida como Demet, con su inteligencia y su instinto, seguramente sabe cuándo es el momento de poner un alto y rodearse de personas que la eleven, que la inspiren y que le brinden un apoyo genuino. Quizás una amistad se ha convertido en una carga, en una fuente de estrés o en un obstáculo para su crecimiento personal o profesional, y por eso ha decidido ponerle fin de manera tajante. No podemos descartar tampoco la posibilidad de que la declaración se refiera al ámbito profesional. Demet Özdemir es una actriz de renombre, una profesional que ha trabajado en innumerables proyectos y que ha colaborado con una gran cantidad de personas. En la industria del cine y la televisión, las relaciones laborales pueden ser tan complejas como las personales. Podría tratarse de un productor con el que no se ha entendido, un director con una visión incompatible, un compañero de reparto con el que la química no ha sido la esperada, o incluso un representante que ya no se alinea con sus aspiraciones.
El mundo del espectáculo es un campo de batalla donde las ambiciones, las egos y los intereses a menudo chocan. Tomar la decisión de sacar a alguien de un proyecto o de una línea de trabajo puede ser un acto de valentía y de autoprotección profesional. Es necesario para mantener la integridad artística, para seguir avanzando en su carrera y para asegurarse de que los proyectos en los que se involucra reflejen su visión y sus valores. Lo que realmente impacta de esta declaración es su rotundidad. Lo sacaré de mi vida. No hay medias tintas, no hay dudas, no hay espacio para la negociación. Es una afirmación de intenciones clara y directa, un punto final que marca un antes y un después. En un mundo donde a menudo se prefiere la ambigüedad y se evita el conflicto directo, esta franqueza es digna de admiración. Nos recuerda que a veces la decisión más valiente es la que pone un límite firme, la que protege nuestro propio espacio y nuestro bienestar. La forma en que esta declaración ha llegado a nuestros oídos también es un factor clave a considerar. Fue en una entrevista televisiva cuidadosamente planificada, donde cada palabra es sopesada. O quizás fue una confesión espontánea captada por los paparazzi en un momento de emoción. Podría haber sido incluso una publicación en sus redes sociales que, tras generar revuelo, fue eliminada o malinterpretada. Cada canal de comunicación tiene sus matices y puede influir en la percepción de la noticia. Si fue en una entrevista formal, las palabras suelen ser medidas, pero la intención detrás de ellas puede ser abrumadoramente clara. Si fue algo más espontáneo, podríamos estar ante una reacción visceral pero tremendamente sincera. Hasta que Demet no ofrezca una aclaración o hasta que la identidad de la persona en cuestión sea revelada, la especulación continuará siendo la reina indiscutible de este relato. Y mientras especulamos, mientras intentamos desentrañar este misterio, también aprendemos, ¿no creen? Porque al final del día, la vida de las celebridades, por muy glamorosa y alejada que parezca, comparte muchas similitudes con la nuestra. Todos, en algún momento de nuestras vidas, nos hemos enfrentado a situaciones similares. Hemos tenido que tomar decisiones difíciles, hemos tenido que decir adiós a personas o a circunstancias que ya no nos hacían bien. La diferencia es que nosotros, en la mayoría de los casos, no tenemos a miles de cámaras y millones de ojos puestos sobre nosotros, analizando cada gesto, cada palabra. Pero el coraje para tomar esas decisiones, para priorizar nuestro bienestar y nuestra felicidad, es una cualidad universal, una batalla interna que todos, de una forma u otra, hemos librado. Quizás la frase de Demet Özdemir no es solo una noticia del corazón, sino una llamada de atención, un espejo en el que muchos de nosotros podemos mirarnos. Nos recuerda que no tenemos que aferrarnos a relaciones, amistades o situaciones que nos drenan energía, que nos generan estrés constante o que simplemente nos impiden avanzar y ser la mejor versión de nosotros mismos. A veces la decisión más liberadora, la más valiente, es la que nos permite desprendernos de lo que nos ata y renacer con nuevas fuerzas. Y si alguien con la visibilidad y el alcance de Demet Özdemir se atreve a pronunciar con tanta firmeza "lo sacaré de mi vida", es muy posible que esté inspirando a miles, o incluso millones, de personas a tomar decisiones similares en sus propias vidas, a priorizar su propia paz y su propia felicidad. Entonces, ¿podemos hacer nosotros como espectadores de este intrigante drama? Lo más importante y lo que siempre defendemos en este canal, es mostrar nuestro apoyo y respeto. Si bien la curiosidad es natural y es lo que nos une aquí, debemos recordar que detrás de la figura pública, detrás de la estrella de cine, hay una persona con sentimientos, con emociones y con su propia vida privada, que merece ser respetada. Podemos debatir, podemos formular nuestras teorías más audaces, podemos compartir nuestras opiniones, pero siempre, siempre, desde el respeto y la empatía. Y para aquellos que, como yo, sienten esa picazón incesante por saber la verdad, les recomiendo que mantengan la calma y sigan atentos. Sigan de cerca las redes sociales de Demet Özdemir, consulten las fuentes de noticias de espectáculos más confiables y, por supuesto, permanezcan conectados a este canal. Tan pronto como tengamos alguna información más concreta, alguna pista sólida que nos acerque a descifrar este enigma, se las haremos llegar de inmediato. La intriga es parte de la diversión, lo admito, pero nuestro objetivo final siempre será la información veraz y contrastada. Así que para ir cerrando este capítulo lleno de misterio y especulación, recapitulando lo que hemos conversado, Demet Özdemir ha lanzado al mundo una declaración que ha prendido la chispa de la curiosidad: lo sacaré de mi vida. Esta afirmación ha desencadenado un torbellino de teorías sobre quién podría ser el protagonista de esta drástica decisión,
abarcando desde relaciones amorosas y amistades hasta posibles conflictos profesionales. Lo que es innegable es la fuerza de su determinación y la valentía que implica tomar una resolución de esta magnitud. En última instancia, la vida de las celebridades, con sus luces y sombras, puede servirnos como un espejo para reflexionar sobre nuestras propias vidas, sobre la importancia de poner límites y sobre la necesidad de priorizar nuestro bienestar. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy, mis queridos amigos. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta inmersión en el enigmático universo de Demet Özdemir y que esta conversación les haya resultado tan intrigante como a mí. Ahora, la parte que más me gusta, su opinión. ¿Tienen ustedes alguna teoría sobre quién podría ser esta persona a la que Demet ha decidido sacar de su vida? ¿Qué les parece su declaración? ¿Creen que es un acto de valentía o de desesperación? Dejen sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer cada uno de sus mensajes, debatir con ustedes y sentir que formamos una comunidad activa y participativa. Y si han disfrutado de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden dejar un buen me gusta. Eso me anima muchísimo a seguir creando. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que disfrutan de un buen misterio y de los secretos de la farándula, para que todos estemos al tanto de la última noticia. Y si por alguna razón mágica aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita para no perderse absolutamente nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más secretos, más intrigas y por supuesto, mucha más diversión. Adiós.